Bienvenidos amigos y amigas amantes de la astrología. El día de hoy estamos aquí para platicar un poco del horóscopo de la mitad del invierno, que sucedió el día de hoy, eh, 3 de febrero, porque siempre cae cerca del Día de la Candelaria. Es el tiempo en que se acaba el periodo más oscuro del año, que era de Día de Muertos, más o menos el 2 de noviembre, a el 2 de febrero. Y ahora empezamos la parte donde se va hacia los puntos de equilibrio, que son los equinoccios, que eso será para la próxima entrada de la primavera. Entonces, ahora vamos a pasar a ver el horóscopo. La mitad del invierno fue exactamente a las 14 horas, 1 minuto, 54 segundos, o sea, casi 2 minutos. Este es el horóscopo para la Ciudad de México. Eh, Como podemos ver aquí, bueno, mitad del invierno quiere decir 15 grados de Acuario. O sea que muchos saludos a todas las acuarianas y acuarianos que nos escuchan. Y junto al Sol, bueno, hay muchos planetas en Acuario. Está Plutón, por supuesto, que ha estado muy poderoso. eh, Marte y Plutón han estado muy poderosos el- en la primera parte del invierno. Y luego está Marte a solo 5 grados de diferencia, o sea que están en conjunción. Estando en conjunción, eh, Marte y Plutón, este, bueno, sigue estando muy candente la energía en el planeta. Seguramente seguirá habiendo muchas muertes en muchas partes, o guerras, o luchas. Y además, como ahora están totalmente en Acuario, pues también usando tecnologías nuevas. ¿Qué más hay? Está eh, el Sol a 15 grados, está Vesta a 12 grados y luego está Venus a 21 grados. O sea que los planetas que están alrededor del Sol, pues parecen benéficos en el sentido en que Vesta da como inocencia y Venus da este afán de equilibrar, de negociar, de es como contradictorio, ¿no? Porque es estas negociaciones de que, ándale, pórtate bien, haz bien las cosas, cambia esto, si no te doy pan, como está sucediendo. Eh, pero bueno, depende en qué parte del planeta esté. Entonces hay una parte que parece conciliadora, parece inocentona, pero ahí está el Marte-Plutón listo para dar palo en todo momento. Y luego está Mercurio, eh, Mercurio en Acuario también. O sea que las mentes están elucubrando cómo, eh, qué hacer, cómo moverse, se desarrolla la inteligencia y el ingenio para negociar o para defenderse. Solo que tenemos que Mercurio está haciendo oposición a la Luna.
La luna está en Virgo. La luna son las emociones y es el pueblo. En Virgo quiere decir que la gente no está tan emocional, sino que están analizando. A lo mejor se han estado más emocionales y les ha ido mal, ahora lo tienen que pensar más. Y en oposición a Mercurio, o sea, todavía más energía mental. Pero también quiere decir que esa energía mental tiene algo de pasional, de emocional. En las circunstancias no están para cálculos puramente fríos. Luego tenemos al planeta Urano haciendo cuadratura a Mercurio y a Venus. Urano con Mercurio y Mercurio en Acuario, wow. Es otra vez la inteligencia, la comunicación, pero también cómo hacer la rebeldía. Recuerden que Urano es el rebelde que quiere romper esquemas, y entonces está en la mente de, de gente que está tratando de rebelarse contra lo que hayan estado viviendo. Ese Urano está muy fuerte. Además, este Urano está haciendo trino a Makemake. O sea, todavía más hay que eh, hacer las rebeldías más impresionantes, más fuertes. Pero también puede querer decir que los eh, gobiernos autoritarios están buscando cómo eh, apaciguar las rebeldías o aplastarlas. La luna está en cuadratura con el ascendente. Esto es para México. Bueno, vamos a ver lo que no, en general para lo que no es México, ¿no? El Sol está haciendo un quincuncio con Júpiter, lo que puede dar como un momento donde aparentemente se quiere ser más expansivo, más tranquilos, pero no checa porque es un quincuncio. Un quincuncio es algo que no hace muy, es difícil la conexión. Hay duda. Si me pongo muy simpático, blandito, pero ¿qué va a resultar de eso? ¿Se van a dar todas las cosas fácilmente? No creo. Igual, por el otro lado, aquí tenemos a planeta Marte que está junto a Plutón haciendo un quincuncio con la Luna. Eso quiere decir que las emociones de enojo están a flor de piel, pero están buscando ver cómo, cómo expresarlas, cómo moverlas, porque la violencia está muy fuerte. Además, esa luna está en conjunción con Orcus. Orcus es uno de los nuevos planetas y bueno, tiene el nombre de los orcos, o sea, eh, es complicado, es como una imagen de energías oscuras luchando. Y además de todo eso tenemos a la conjunción de Saturno, que todavía está en el penúltimo grado de Piscis, y Neptuno, que ya por fin entró a Aries. Bueno,
es complicado porque la conjunción Saturno-Neptuno está diciendo que los movimientos inspirados en lo religioso o movimientos o gobiernos o inspirados en aparentemente en algo como izquierdoso, digamos, o sea, que está basado en ideas, pero que a veces no tienen contacto con la realidad, pues es el momento donde entran en crisis. Así vemos como eh, Rusia, que ya no es socialista, pero volvieron a escoger a otro tirano, digamos, y pues ahorita está muy mal. O lo que pasó en Venezuela, también otro gobierno izquierdista, pues le está yendo, bueno, ya le está yendo entre comillas mejor, pero todavía hay muchas dificultades. Pero mientras mantengan esa visión de gobierno, eh, el país seguirá estando mal. Si empiezan a cambiar por algo que estructure, que dé claridad para la mejoría de lo económico, entonces les puede empezar a ir mejor. Neptuno esta conjunción están en el eje del mundo, o sea que está afectando todo el planeta. Eje del mundo es cuando es el empiezo de las estaciones. Cuando algo sucede ahí, quiere decir que afecta a nivel planetario. Así que, pues está muy fuerte. También quiere decir que los países que supuestamente tienen una estructura económica fuerte, pues en este momento a lo mejor no lo ven, no se sienten tan fuertes, no está tan claro. Bueno, en este caso, para, para México, el ascendente está en Géminis a 15 grados, o sea que tiene un trino al Sol. Entonces en, el Sol está en la casa 9, indicando que estas energías que están tan poderosas, mucho nos viene del extranjero. Bueno, ya sabemos de dónde puede venir, de nuestros vecinos, ¿verdad? Nuestros vecinos del norte. Entonces, eso está condicionando lo que pasa en México, pero como está el ascendente en Géminis, quiere decir que hay la oportunidad de hablar todavía. Sin embargo, ahí están las amenazas. Pero Géminis busca conversar, hablar. El Urano lo tenemos en la casa 12. Eso implica que las rebeldías es como que son como ocultas, como escondidas, no se atreven todavía a expresarse más que verbalmente. Y bueno, la conjunción Saturno-Neptuno la tenemos en la casa 10, tal vez ya cerca de la 11, pero todavía está en la casa 10. O sea que está indicando que
si México no está teniendo una estructura económica buena, pues eso se está disolviendo y cada vez se pone peor. México no está creciendo económicamente, entonces probablemente esta conjunción no ayude mucho. Como está en la casa 10, puede ser un choque en, en el mismo gobierno entre los que siguen un ideal que a lo mejor no tiene muchos pies y los que quieren estructurar las cosas diferentes para que eh, el país vuelva a crecer. ¿Qué más tenemos? Perdón. Júpiter en la casa 2. Eso estaría bien. Puede querer decir que eh, va a haber recursos, pero está retrógrado. Quiere decir que tenemos que analizar por qué no llegan bien esos recursos. Y además, con el quincuncio con el Sol, desde la casa 9, pues está diciendo que nuestros vecinos nos están diciendo, mira, sí puedes tener abundancia, pero tienes que seguir ciertas reglas. Y en cambio aquí, la luna junto con Orcus están en la casa 4. La luna es el pueblo y la casa 4 es la tierra. Entonces nos está diciendo que eh, la gente en la tierra pues tiene discusiones porque tiene esta oposición a Mercurio por cómo están viendo las cosas, probablemente restricciones porque la luna en Virgo es como que hay que contar las cosas para que nos alcance y seguramente pues ¿quiénes serán los orcos? ¿Serán los narcos? ¿Están por ahí manipulando a la gente? ¿O simplemente están diciendo de que la gente no está contenta? Bueno, vamos a ver con con manera de ver el horóscopo que es el dial de 90 grados. Y algo que llama la atención inmediatamente cuando pongo la flechita hacia el sol, del otro lado está la conjunción Saturno-Neptuno. O sea que pies en la tierra, la lucha entre lo ideológico y lo concreto, y cómo lo ideológico se ve restringido por la necesidad de lo concreto. Y luego están unos puntos medios, el punto medio Mercurio-Neptuno. Uy, fíjense, el Sol en Acuario, que es tan mental, y está en el punto medio entre Mercurio y Neptuno, o sea que la mente no está clara. Quiere seguir soñando. El punto medio Venus-Marte. Bueno, eso quiere decir que hay que ponerse a trabajar para generar abundancia. El punto medio Urano-Plutón.
Oh, es un momento delicado porque las cosas pueden explotar en cualquier momento y, por supuesto, el punto medio Saturno-Neptuno, que es ponte las pilas, deja de fantasear y de soñar, si no, todo se viene abajo. ¿Qué otras cosas? Vamos a ver el ascendente. Bueno, el ascendente en Géminis está en el punto medio de Sol y Júpiter. Eso está bien. Quiere decir que mientras negociemos, mientras hablemos, las cosas pueden mejorar. A ver la luna. La luna que representa al pueblo está en el punto medio Venus-Saturno. O sea que la gente está sintiendo escasez o como que las cosas se vuelven más caras. Y Júpiter-Plutón. Y también pueden sentir que eh, hay un poder más grande que está tratando de controlar. A ver, el medio cielo está en el punto medio Marte-Saturno. Eso quiere decir que hay que trabajar mucho. Saturno y Marte usualmente se llevan bien, pero quiere decir, mira, no hay mucha energía. Si te concentras y trabajas mucho, mucho, vas a salir adelante. Si te dispersas haciendo un montón de cosas, te va a ir mal porque se te va a acabar la energía. Por otro lado está el punto medio Luna-Urano. Eso quiere decir que la rebeldía de la gente, del pueblo, está lista. Si no ven que mejora México, va a haber como protestas y vamos a ver a Marte cómo está. Si pongo a Marte solito, está en el punto medio Sol-Neptuno. Bueno, eso puede querer decir que la energía del país todavía está lleno de fantasías, llena de ideas que en este momento no ayudan, porque no nos ayudan a lo concreto. A ver si ponemos Plutón y Marte ahí más o menos. No, pues están en conjunción, están muy cerquita ahí, pero ¿qué más tiene? Marte, Neptuno y Júpiter, Urano y Mercurio, Júpiter. O sea que ese punto que generalmente tiene que ver con mucha violencia nos está diciendo que hay que puede haber violencia por ideologías y también rebeldías y eso sí, mucha plática. Y en cambio, si apunto solo a Plutón,
Plutón está en el punto medio de Saturno y la Luna. Saturno y la Luna. La Luna el pueblo y Saturno pues la escasez. Y eso puede despertar enojos. Bueno, vamos a ver este horóscopo que es el horóscopo de México Independiente en el centro y en las afueras tenemos el horóscopo de la mitad del invierno. Vamos a ver si encontramos algún aspecto interesante. Bueno, ahorita Saturno está en conjunción con el Neptuno de México. No, perdón. Saturno está en conjunción con el Plutón de México. O sea que de alguna manera el poder de México de manifestarse o de la gente, él es como si está contenida ahorita. ¿Qué más? Vamos a ver si aquí podemos ver algo más. El Sol en el punto medio Neptuno-Plutón y Urano-Neptuno. Bueno, son planetas muy fuertes, pero aquí tenemos Marte que conecta con Venus de México, o sea que es como hay que trabajar por la economía. Mm, Júpiter aquí sobre el Mercurio de México es otra vez comunícate, habla, di, muévete. El medio cielo de esta época, de la mitad del invierno, cae sobre el punto medio Sol-Marte de México. O sea que sí hay luchas internas. Y Luna-Urano. Luna-Urano y Luna-Neptuno, porque en el horóscopo de México Urano y Neptuno están en conjunción. O sea que el pueblo sí está inquieto y viendo si se revela o se inspira. Mercurio medio cielo, otra vez la mente, la comunicación, los discursos. Y Venus, Urano, la economía inestable. Y Venus, Plutón, eh, Venus, Plutón puede ser como gente que acumula poder y dinero. Y tenemos el ascendente. El ascendente, no, ese ascendente no, el otro ascendente. Este de acá. El ascendente de ahorita toca
al punto medio Venus medio cielo de México, Marte ascendente de México y Luna Saturno. O sea, que lo que México tiene que hacer ahorita es negociar. Venus medio cielo. Marte ascendente, ponerse a trabajar, a actuar. También puede querer decir que de repente quiere ser como macho, como, yo soy líder, pero no creo que eso les valga mucho ahorita. Y Luna, Saturno, que es el pueblo resintiendo escasez. Veamos si vemos algo para el horóscopo de la presidenta. 15 de Acuario, 15. Bueno, el sol de la mitad del invierno hace cuadratura con el Marte de la presidenta. O sea que va a estar como con arranques de enojos. Aunque luego trate de componerlo, porque luego está Venus también haciendo la cuadratura y Mercurio haciendo la cuadratura a su Marte también. O sea que de repente tendrá sus arranques y luego va a tratar de conciliar con palabras. Em, bueno, su luna de la presidenta está a 29 grados de Piscis. O sea que tiene a Saturno encima ahorita. O sea que no debe estar muy feliz. Saturno sobre la luna generalmente trae épocas de mucha responsabilidad, pero también de depresión, de desesperación, de ver cómo salgo de esto. Y además, como está Neptuno, pues es de repente confusión. ¿Me sigo por el ideal o por la realidad? Pero lo que está más exacto ahorita es Saturno. La, la luna de ahorita está en conjunción con el Plutón de la presidenta, o sea que sus emociones otra vez siguen estando volcánicas. Y el ascendente de este momento está haciendo conjunción con el Mercurio de la presidenta. Y bueno, quiere decir que tiene su mente a tope. ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo hacerle? A ver, vamos a ver. Es con el dial. Vamos a ponerlo aquí. Este horóscopo toca el punto medio Marte-Neptuno de la presidenta. Eso es como eh, la energía de la ideología, tratando de construir siempre en función de algo neptuniano, algo que no es muy claro, pero que de alguna manera
le puede dar energía. Luego tenemos el punto medio Venus-Marte, que pues estará indicando que es un momento donde puede juntar sus energías entre la energía de la lucha y la energía de la conciliación. Y el punto medio Marte-Saturno, que es ponte a trabajar. Y pues no le queda otra. En las presidencias siempre, si ustedes ven las fotos de los presidentes cuando entran a la presidencia y cuando salen, salen ya envejecidos, porque pues es muy fuerte. A ver, veamos el ascendente de ahorita. El ascendente de ahorita toca el punto medio Plutón ascendente de la presidencia, o sea que ella va a tratar de ejercer su poder. Sol Urano y va a tratar de romper algo o rebelarse contra algo, a lo mejor de la estructura de su partido, no sé, algo que no le gusta estará tratando de rebelarse, o si se trata de rebelar contra el exterior, bueno, está complicado. Y el punto medio, Plutón medio cielo. Eso está muy complicado porque Plutón medio cielo es las estructuras de poder que sostienen al país. Bueno, en este caso no, porque no es, es en relación a su horóscopo. O sea que es el ascendente de este momento con respecto a su Plutón medio cielo. O sea que ella está viendo cómo muestra su fuerza, su poder ante México y ante el mundo. Y si buscamos el medio cielo, toca en el punto medio Luna-Venus de su horóscopo. O sea que ella al exterior o al mostrarse como presidenta, bueno, trata de mostrarse eh, elegante, digamos. Y con no palabras porque es la luna, ¿no? Sí, es como mostrarse elegante, femenina tal vez. Pero al mismo tiempo está el punto medio Urano-Plutón. Eso es muy colectivo, pero es una energía donde tengo que juntar todo el poder que tengo como presidenta más mi inteligencia. ¿Cómo le hago? Así que bueno, como vemos, este es un tiempo muy intenso. Pero además, en este segundo periodo eh, del invierno, vamos a tener dos eclipses. El eclipse del 17 de febrero. Acuérdense que los eclipses empiezan a funcionar como unos 15 días antes, o sea que ya empieza a sentirse este eclipse. Y este eclipse para México sí está muy fuerte, porque tenemos el Sol a 28 grados de Acuario, con la Luna a 28 grados de Acuario, porque es un eclipse. Juntito está Marte a 19 grados, ya más alejado.
Eh, y todos estos planetas de Acuario están en conjunción con el ascendente, pero el planeta más cercano del ascendente es Marte. O sea que es un momento muy intenso, muy fuerte, donde tiene que haber definiciones y liderazgo y decidir a dónde vamos. Y estos planetas, bueno, el Sol, la Luna y Marte, están involucrados, por un lado, con Urano, el planeta de la inteligencia superior, y con el medio cielo. Urano rige Acuario, estos planetas que están ahí en Acuario, pero están en gran tensión aquí entre Urano y el medio cielo. Por un lado, el medio cielo es como el gobierno, hacia dónde va México. Urano en la casa 4, que puede ser como la rebeldía. Y también el Sol representa a los gobernantes. ¿Y qué van a hacer? Va a haber rebeldías, va a haber luchas. ¿Qué decisiones se van a tomar? Pero es un tiempo donde es fácil perder el, el control. Aunque aquí Plutón ya lo tenemos en Acuario, pero en la casa 12, o sea que son energías poderosas trabajando debajo de la Tierra. Y Venus y Mercurio estarán en la casa 2 en Piscis. Entonces ese Venus y Mercurio están todavía en el ascendente, en la casa 1, pero sobre todo Mercurio ya está en conjunción con la cúspide de la casa 2. O sea que toda esa energía que hay en la casa 1 junto con Venus, es una energía conciliadora, y Mercurio en la 2 quiere decir negociaciones acerca de los dineros. Eh, ¿Qué hacer? Pero Mercurio está en Piscis, y en Piscis la mente no es muy clara, necesitan inspiración divina para tener más claridad. Y ya en la casa 2 tenemos al Saturno-Neptuno. Es otra vez el llamado. Pongan los pies en la tierra. Si deciden darle poder solo a Neptuno, que es la ideología, el país se va a poner muy mal. Si deciden poner energía para construir en lo concreto, para dar una seguridad y un cimiento concreto, pues a lo mejor podemos empezar a construir nueva abundancia. Pero está muy complicado, porque la gente se aferra a sus ideas, aunque vean que las cosas se le están cayendo encima. Ese Saturno-Neptuno está haciendo un sextil con el Plutón, o sea que algo de esos poderes que están
desde lo oculto están manejando ahí algo de la economía, y por otro lado tienen el sextil hacia Urano, que es también, por un lado, pongan inteligencia, busquen soluciones nuevas, pero por otro lado es, sí, pero que no sean fantasiosas, si no hay rebeldías. Y luego vamos a tener el eclipse de luna del 3 de marzo a las 5:33 de la mañana. En este caso ya el Sol va a estar en Piscis, el ascendente vuelve a estar en Acuario, pero Marte, el Sol, Mercurio y Venus ahora están en Piscis. Marte, el Sol y Mercurio están en Piscis en la casa 1. Otra vez está indicando la capacidad de México de negociar, de proyectarse, buscando nuevas soluciones, pero ahora desde Piscis. Si no están muy bien inspirados, muy bien conectados eh, interiormente, y si solamente están inspirados por una ideología y no por lo concreto, puede ser que no tomen muy buenas decisiones. Y del otro lado está la luna con Orcus, la luna en Virgo con Orcus. Eh, en la casa 7. Eso, la casa 7 es nuestros socios. Entonces, algo pasa ahí con nuestros socios y con las emociones entre nuestros socios, entre que a México quiere decir, esta es mi voluntad y el socio diga sí, pero yo tengo estos otros negocios y hay que ver cómo hacer. Venus, que es el planeta del dinero, ya está en la casa 2, eso está bueno, pero está en Pisces. O sea que lo que quiera que haga es volátil, puede cambiar muy fácilmente. Y luego está Saturno-Neptuno, de nuevo en la casa 2, otra vez indicando que hay que poner los pies en la tierra y decidir actuar sobre lo concreto y no solo sobre lo ideológico, porque si no, todo se contrae. Y con el Urano en el fondo del cielo, haciendo cuadratura con Marte, indicando otra vez este Marte también haciendo cuadratura con el medio cielo, indicando otra vez la posibilidad de tensiones, de luchas, de rebeldías. Bueno, pues ya me contarán qué sucedió, si nos acercamos un poquito o no, pero recuerden, estos dos eclipses, las personas que tienen algo como a la mitad de Acuario, a ver, como al final de Acuario, con el primer eclipse, el eclipse de Sol, y cerca de la mitad de Pisces, recuerden que les puede tocar el eclipse y eso puede traernos cambios, cambios profundos, cambios rápidos,
Así que vigilen su vida porque algo puede suceder. ¿Mm? Y bueno, disfruten su vida, conéctense bien con sus espíritus más altos. Recuerden que hay que estar en armonía con los astros para no tener desastres. Y nos vemos en los próximos videos donde tratemos más sobre astrología. Hasta pronto.